Vamos a comenzar con la configuración de inductores en paralelo. Como podemos ver aquí, para configuración en paralelo, vemos positivo con positivo, negativo con negativo. En este caso tenemos dos inductores aquí, como estamos observando. Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de los inductores en paralelo. En este caso vamos a asumir que la bobina 2 tiene un valor de inductancia mayor que el valor de la inductancia de la bobina 1. Entonces, cuando nosotros energizamos aquí en el circuito, vamos a recordar que una de las funciones o de las premisas que tiene la bobina es mantener su estado de corriente. En este momento tiene corriente cero y por tanto, a pesar que energizamos, ella va a tener o a mantener su estado de corriente cero. Por esa razón, para cumplir con ese propósito, al momento de conectar la batería, vamos a generar unas tensiones, en este caso con la misma intensidad de la tensión de la batería. En este caso serían unos 12 voltios cada uno, para así igualarlo e impedir que la corriente pueda fluir. Pero recordemos que esto sucede en fracción de segundos y que las bobinas solamente sostienen esto por un corto lapso de tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, comienza a perder esas tensiones que vemos aquí, y a medida que eso sucede, simplemente la corriente que va pasando se va incrementando. Hay que tener en cuenta que en este caso la bobina 1, que tiene un menor valor de inductancia, va a perder esa tensión opositora con mayor rapidez en comparación con la que va a perder la bobina 2. Después de cierto tiempo de operación, ambas bobinas tendrán una tensión muy cercana a los 0 voltios y dejan pasar la corriente a plenitud. Entonces veamos aquí el proceso, vean que la corriente comienza a pasar y vamos a darnos cuenta que las bobinas comienzan a perder tensión. Vean aquí como la L1 pierde rápido y después pierde la L2. En ese momento ya vamos a tener unas corrientes plenas en el circuito. Bien, ahora vamos a ver el comportamiento de los inductores en paralelo. Para eso tenemos una fuente, tenemos aquí un switch conmutado, tenemos aquí las resistencias, acá tenemos aquí un medidor de corriente. Cada línea o cada ramal tiene su corriente, veanlo acá. Aquí tenemos el primer inductor con una inductancia de 1 Henry, aquí tenemos el segundo con una inductancia de 3 Henry y el tercero con una inductancia de 6 Henry. Cada uno tiene su medidor de tensión aquí. Bien, aquí tenemos las curvas de cada uno de ellos para ver acá en la simulación en el osciloscopio. Vamos a tener en cuenta en estos momentos que como están en paralelo acá, entonces cuando se energiza aquí, en este caso cerramos el switch, simplemente ellas en ese momento van a hacer una oposición con la misma tensión, o sea de la fuente. En este caso esta fuente tiene 12, en el momento que vamos a energizar ellas van a tender a oponerse a la corriente, entonces van a crear una tensión de aquí de 12, 12 y 12 en paralelo. Después de ello irán perdiendo esa tensión e irán conduciendo mayor corriente. Entonces la inductancia que tiene la mayor aquí, disculpen, la bobina que tiene la mayor inductancia en este caso es la que va a demorar más tiempo en ir perdiendo esa tensión que ella adquirió al inicio, ¿no? Y vamos a ver que en este caso la corriente irá pasando con mayor cantidad por la bobina de menos valor de inductancia, y vamos a ver que la corriente va pasando con menos intensidad en la bobina que tiene la mayor inductancia, y eso va pasando en el tiempo. Al final todas ellas van a quedar con la misma tensión prácticamente de cero y se van a comportar como unos switches cerrados. Entonces vamos a ver el ejemplo acá. Vamos a reiniciar aquí la simulación. Bien, vamos a cerrar aquí el switch. Veanlo aquí. Miren aquí, vean los estados iniciales. Cada una obtuvo una tensión máxima de 11.99 voltios. Pero vean cómo la bobina con menos inductancia comienza a perder esa tensión de forma muy rápida. Vean acá, en la figura verde que está aquí. Y la bobina que tiene la mayor inductancia, en este caso, vean cómo todavía tiene 7 voltios. Vean cómo va perdiéndolo pero lentamente. Mientras que la bobina que tiene menor inductancia
1 Henry, vean cómo prácticamente ya está en el lote de 2 milivoltios y vean cómo la corriente comienza a pasar por ella de una manera más alta. Veanlo aquí, la mayor corriente ahora mismo es la que está pasando por las bobinas de menos inductancia. Miren el valor aquí y miren el valor de la corriente que pasa por la bobina de mayor inductancia. Entonces así se irá comportando. Entonces aquí en la curva estamos viendo que ya prácticamente mi tensión de la bobina de esta de 1 Henry está prácticamente en 0 voltios, mientras que todavía la de 6 Henry está alrededor de los 3 voltios. Vean cómo se van comportando. Al final de todo este proceso, todas ellas se van a comportar como unos switches cerrados y van a pasar la mayor corriente. Vean que la corriente que alimenta a todas tres va aumentando paulatinamente a medida que las inductancias van perdiendo su tensión de oposición. En este caso, mírenlo acá. Entonces vamos a esperar un tiempito para que veamos sus comportamientos. Bien, después de cierto tiempo vamos a hacer un análisis aquí. Vean que prácticamente la corriente en la bobina que tiene 1 Henry ya está estabilizada, 120 miliamperios. Vean aquí, a eso es lo que tiene que llegar, y prácticamente su tensión de oposición es 0. Vean, estamos al orden de los nanovoltios, mientras que la bobina que tiene 3 Henry ya comienza a estabilizar su corriente lentamente. Vean acá, va a tender a estabilizarse en el mismo valor de 120 miliamperios. Ya estoy alrededor de los 119, mientras que la bobina que tiene 6 Henry o mayor inductancia aún le falta un poquito por llegar a esa estabilización. Vean la curva aquí de corriente en amarillo que ya está estabilizada para la primera bobina. Vean que ya prácticamente se estabilizó para la segunda bobina, mientras todavía la tercera bobina, que es la de 6 Henry, todavía estamos en proceso de aplanamiento de la onda. Entonces al final de todo el tiempo simplemente todas van a ir conduciendo 120 miliamperios. Entonces aquí al final vamos a tener alrededor de unos 360 miliamperios de la corriente que sale del circuito. Entonces de esta forma es como se comportan las bobinas en paralelo. Ahora vamos a tener en cuenta que como tengo bobinas en paralelo, yo puedo reemplazar todas esas bobinas en paralelo con una sola bobina que va a tener el mismo efecto en el circuito. Entonces esa es la que se llama una bobina con una inductancia equivalente. En este caso las bobinas se comportan muy similar a la resistencia y por tanto aquí tenemos la fórmula para obtener la inductancia equivalente de ese sistema, que sería 1 entre aquí tenemos la suma de los inversos de las inductancias de cada una de las bobinas involucradas en el circuito. Vamos a ver un ejemplo. A continuación tenemos 3 bobinas con sus respectivas inductancias aquí y las conectamos en paralelo. Veámoslo aquí. Veamos la fórmula, mírenla aquí, y vamos a reemplazar los valores. Hay que tener en cuenta que la inductancia equivalente para este sistema, el resultado va a ser menor que la menor de todas ellas. En pocas palabras, el resultado de la bobina o inductancia equivalente va a ser menor de 10 en este caso. Entonces, resolviendo aquí la ecuación, vamos a obtener una bobina con una inductancia de 6.5 milihenry para este caso, y esta bobina va a hacer el mismo o va a tener el mismo efecto que estas tres conectadas en paralelo. A continuación vamos a analizar los inductores en configuración serie. Para ello aquí tenemos un ejemplo donde tenemos los dos mismos inductores, pero en este caso vean que aquí tenemos entrada positiva negativa, la negativa va con la positiva del otro inductor y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cómo sería el comportamiento de aquí de inductores en serie. Vamos a tener en cuenta la misma consideración, donde aquí tenemos el valor de la inductancia de la bobina 1 y el valor de la inductancia de la bobina 2. Aquí tenemos que L2 es mayor que L1. Bien, al energizar el circuito, entonces para oponerse a la corriente
que va a circular por aquí. Recuerden que ellas van a mantener su estatus de corriente cero. Entonces crean una tensión igualmente como pasó en el caso de la configuración paralelo. Pero el asunto que va a suceder aquí es que no van a tener una tensión plena, sino que a medida que ellas van ganando tensión, vemos que como ellas están en serie, se van a comportar como fuentes de tensión en serie. Entonces, cuando la suma de las tensiones de la bobina 1 más la tensión de la bobina 2 va a igualar la tensión de la bobina de la batería. Entonces, en este caso vamos a tener, como ustedes observan aquí, veamos aquí tenemos L2 con una tensión de 9 y L1 con una tensión aproximadamente de 3 voltios. La suma de las dos me da los 12 voltios. Hay que tener en cuenta que al igual que las resistencias, en este momento la bobina con mayor inductancia es la que va a producir la mayor cantidad de tensión. Veanlo aquí, que en este caso es la L2. Bien, entonces a medida que comienza a circular la corriente lentamente, simplemente las tensiones de estas bobinas comienzan a desaparecer y por tanto se incrementa la corriente que va a pasar por ellas, tal cual como estamos observando aquí. Al final del proceso nos vamos a dar cuenta que la tensión de las bobinas va a estar muy cerca de cero y van a dejar pasar la corriente plena con mayor valor, tal cual como estamos observando. Bien, en este caso tenemos un circuito. Aquí tenemos la fuente, un interruptor, colocamos una resistencia, un medidor aquí de corriente. Aquí tenemos la primera bobina con una inductancia de 5 Henry en serie con otra bobina de 10 Henry y por último en serie con otra bobina de 15 Henry. Aquí tenemos los medidores de tensión. Entonces, ¿cómo se van a comportar estas bobinas en serie? Cuando activemos aquí o cerremos el circuito, entonces ellas van a reaccionar con una tensión, vean, con esta polaridad para oponerse a la corriente que viene. El asunto es que como están en serie, entonces la bobina que tiene más inductancia, en este caso la de 15, con seguridad es la que va a presentar la mayor tensión. Aquí seguirá entonces la de 10 Henry y seguirá la de 5 Henry. En total, la suma de las tensiones que cada una de ellas va a aportar va a ser muy aproximada al valor de la fuente a la cual están conectadas. A partir de este momento, después de ello, ellas comenzarán a ceder esa tensión e irán pasando más corriente a medida que el circuito va avanzando en el tiempo. Entonces al final van a quedar prácticamente con unas tensiones de casi cero y comportándose como un circuito cerrado prácticamente. Entonces aquí tenemos vemos aquí las figuras que vamos a ver ahora a continuación, las gráficas. Entonces para ello vamos a reiniciar aquí nuestro proceso de simulación. Démoslo aquí y vamos a cerrar aquí el circuito y vamos a ver lo que pasa. Veanlo aquí, 1, 3 y 5. Significa lo que habíamos propuesto. Vean aquí cómo están las curvas de tensión, son las verdes. Veámoslo aquí, están viendo cada una. Aquí tenemos la del inductor de 5 Henry. Vean que inició con una tensión de 2 voltios, el de 10 con 4 y el de 15 Henry con máximo 5 voltios. Si sumamos todas esas tensiones nos van a dar 12. Vemos cómo comienzan a bajar las tensiones en cada uno de ellos. Veanlo aquí. Vamos observando en el tiempo y a medida que la corriente por las bobinas comienza a aumentar. Lo podemos ver aquí. Vean cómo la corriente total comienza a aumentar lentamente. Veanlo acá. Mientras que las tensiones ya de la bobina 5 Henry está alrededor de los milivoltios. Veanlo acá. La de 15 todavía está alrededor de los voltios. Vean cómo comienzan a disminuir cada una sus tensiones. Vean, pero la que más demora es la que tiene la mayor capacidad de inductancia, que en este caso la de 15 Henry que está acá. Entonces vamos a esperar ahora un momentico en el tiempo. Podemos ver las medidas acá de qué es lo que sucede. Bueno, ya prácticamente llevamos un buen tiempo acá. Observen las curvas de tensiones que son las que están en verdes aquí. Vean, prácticamente estamos llegando casi a cero.
mientras que la corriente total que está pasando por todas ellas es de 23.5 miliamperios. Sigue creciendo, pero en el orden de las centésimas. Ya prácticamente tiende a estabilizarse, como estamos observando aquí. Mírenlo allí. Mientras que las tensiones en las bobinas prácticamente ya están alrededor de los milivoltios. Entonces estamos llegando a niveles casi cero. Entonces en ese momento ya estas bobinas se están comportando prácticamente como unos switches totalmente cerrados. Mírenlos aquí. Correcto. Entonces esa es la manera como se comportan ellas cuando estoy en un circuito serie. Bien, al igual que pasa cuando hallamos la inductancia equivalente, entonces en el caso que coloquemos inductores en serie, se va a comportar igual que las resistencias en serie. Entonces, en este caso, si nosotros queremos reemplazar esas bobinas en serie por una sola, vamos a tener que elegir una que tenga la inductancia equivalente de las sumas de las inductancias de cada una de las bobinas involucradas en el arreglo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a tomar las mismas bobinas, pero en este caso vamos a tener una conexión serie tal cual como estamos observando aquí. Por tanto, aplicando la fórmula de la inductancia equivalente, vamos a darnos cuenta que sumamos las tres inductancias y vamos a obtener una inductancia equivalente de 90 milihenrios para este caso. Entonces esta bobina que tenemos aquí con esta inductancia de 90 milihenrios va a tener el mismo efecto que estas tres bobinas en serie. Muchas gracias y nos vemos en otro video.